Salmo 27 es donde quiero que vayamos en esta ocasión. Salmo 27, y hemos estado hablando acerca de la presencia de Dios, y déjenme decirles, es tan precioso. Yo anticipaba que sería maravilloso porque el Señor lo inspiró, pero al entrar en esto, el Señor me dirigió en direcciones donde yo no había planeado ir y ni aún sabía que existía, y este día es uno de ellos. Voy a compartir algo con ustedes que nunca había considerado ni lo había notado, pero Dios abrió mis ojos en esto, y cuán precioso es y cuán importante es que lo entendamos, porque es un modelo para nosotros en este día. Voy a hablarles hoy del tabernáculo de David, pero déjenme comenzar y decirles que hemos estado hablando de la presencia de Dios en tres dimensiones. Primeramente, su omnipresencia. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Tú no tienes que hacer ni puedes hacer nada para cambiar eso. Él está en todo lugar, en todo tiempo. En segundo lugar, mencionamos algo que se llama su presencia manifiesta, significando que aunque está en todo lugar, en todo tiempo, hay ciertos lugares o tiempos cuando Él se hace manifiesto o tangible y aún visible en ciertos momentos. Y el efecto de su presencia es que las personas son sanadas. Las personas son liberadas, son sanados de traumas emocionales, se les va la depresión y se llenan de gozo, de paz y de confianza. Matrimonios son restaurados. ¿Y cuántos pueden ver esas cosas que está sucediendo? Eso es el efecto de la presencia del Señor. Es el resultado de la presencia manifiesta del Señor. Y luego hablamos de algo que llamamos la presencia permanente del Señor, significando que sí podemos venir en su presencia por medio de alabanza y su presencia se manifiesta, pero Dios también quiere que su presencia vaya con nosotros. Y lo vimos en varios versos donde se declara el Señor. Como leímos la vez anterior, Dios estaba con Jesús porque estaba ungido, porque iba por todos lados haciendo bienes, porque Dios estaba con él. Esa es la presencia permanente sobre una persona. Eso es lo que Dios quiere para todos. Eso viene por medio de la plenitud del Espíritu Santo. Dios quiere que todos los cristianos, pero no todos los cristianos son de la misma denominación, pero eso no importa. El Espíritu Santo es para todos. ¿Y saben por qué hay personas o por qué hay cristianos que no reciben la plenitud del Espíritu? Porque no son instruidos de la Biblia sobre esto. Amén. No son instruidos propiamente de la Biblia. Yo he enseñado a personas de todas clases de credos, de católicos, presbiterianos, metodistas, luteranos y de toda denominación. Personas que eran ateos y vienen a Cristo, y déjenme decirles, cuando abres las Escrituras, tienes fe y recibes la plenitud del Espíritu Santo. Es para todos, para todos, para todo el que cree, Y Dios nos ha estado hablando de eso. Hoy quiero hablarles del tabernáculo de David y creo que sus ojos van a ser abiertos a algunos de ustedes. Ya saben esto. Esto me llevó años para considerar esto, pero consideremos con el Salmo 27. David está escribiendo este salmo. Quiero leer los versos del 4 al 6, como siempre. Yo voy a leer y ustedes me siguen. Como siempre, estoy leyendo de la versión Reina Valera. Si no tienes esa versión, está bien, hay muchas versiones buenas, pero con el interés de que todos participemos de las mismas palabras. Aquellos que no tienen Biblia o la versión, sígueme por favor en la pantalla. Todos síganme mientras leo Salmo 27, versos 4 al 6. Sigan atentamente mientras que yo leo estas santas escrituras. Salmo 27, versos del 4 al 6. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Quiero que noten de nuevo el verso 4. David aquí dice, una cosa he demandado a Jehová. Una cosa. Busco una cosa. ¿Cuántos saben que al progresar en tu vida y al obtener sabiduría, tus deseos cambian? Lo que buscabas cuando eras niño, ya no lo buscas. Nosotros vemos a los niños que involucran en los juegos de video los últimos modelos que ofrecen. Quieren ese fuego,
quieren el otro, los tienen que tener. Y conforme creces, tus deseos cambian. Bueno, David aquí, al madurar en el Señor, comenzó a comprender el valor de la presencia de Dios. Su deseo cambió al punto que podía decir: solo una cosa busco, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Y aquí está, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¡Oh, qué bueno! Ahora tenemos que vivir en la iglesia todo el tiempo. Eso no es lo que está diciendo David. David no está diciendo: oh, voy a trasladar mi trabajo, voy a vender mi casa y me voy a mudar a la iglesia, vivir en la iglesia. Eso no es lo que dice. Cuando dice la casa de Jehová, está hablando de la presencia de Jehová. Yo quiero vivir en la presencia del Señor todos los días de mi vida. Eso es lo que él quiere decir. Noten que dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar. Quiere decir para ver la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dice: porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, en el día del mal. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Cuántos saben que David pasó por muchas amenazas de vida que la mayoría de nosotros? ¿No es así? ¿Cuántos saben que cuando niño, cuidando las ovejas, él se peleó con un león? ¿No es así? ¿Cuántos de ustedes han peleado con leones? ¿Alguien? ¿Y quién quiere? Es algo que han deseado. Oh, yo quiero ser como el rey David. Quiero pelear con un león. No solamente peleó con león, peleó con osos. Es verdad. ¿Y cuántos de ustedes conocen que ha peleado con un león? Mucho menos un león y un oso. Y luego se fue contra Goliat, cuando todo el ejército de los más valientes estaban temerosos. ¿No es así? Hablo de los más valientes del rey Saúl. Todos no se ponían en contra de ese tipo es malo, pero David sí tomó esa onda. Y no me digas que era un experto con ella, que consiguió que el primer tiro rodeara el casco y le pegara en la frente. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Eso es el Señor, ¿no es así? Y no solo eso, mató a Goliat. Y ese piensa: bueno, ahora tiene favor con el rey. No, no, no. El corazón del rey cambió. Y el rey tomó su ejército, expertos en inteligencia, el FBI y todos los militares, los 4 departamentos, detrás de David para matarlo. ¿No es así? Es que lo corretearon por el desierto tratando de matarlo y no pudieron. Y luego David se hace rey y la gente quiere matarlo. Y luego tiene que entrar en guerra tras guerra, y ni mencionando personas de su propia familia que se venían en contra de él. Y David llega a este punto y dice: déjenme decirle lo que busco. Busco una cosa y les diré por qué. Una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de su templo, para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Alguien diga: gloria a Dios. Porque él me esconderá en su tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? ¿Que no es un templo o una iglesia? ¿Será que David dice: Dios lo esconderá en algún templo? Oh, miren, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado. ¿Han oído algo similar a esto? En lo reservado. Es un relato del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque estás al abrigo del Altísimo. Escúchame, David pasó por tremendas cosas en su vida que amenazaron destruirlo. Esto es lo que dijo. Nos está enseñando algo. Quiero que lo capten. He aprendido que si puedo entrar en la presencia de Dios, hay algo que Dios sabe, que es un lugar oculto, y Dios me esconde ahí, me oculta ahí, me esconderá ahí. Escuchen, en su tabernáculo, en lo reservado de su morada.
Y es un misterio para muchas personas. Escuchen, no hablamos que tomó el tabernáculo y lo pintó de un color camuflado para que cuando huyera de sus enemigos se metiera en el tabernáculo. Los que lo buscan dijeran, ¿dónde? ¿Dónde se fue? Aquí estaba. Y no lo ven y el tabernáculo enfrente de ellos está pintado de camuflaje. Es un secreto. ¿Cuántos saben que de eso no habla? Nadie pintó el tabernáculo. Está diciendo cuando vengo a la presencia del Señor. Yo no sé cómo funciona, solo sé que cuando cosas vienen en mi contra, de alguna manera pasa la tormenta y ahí estoy. Y el Señor me ocultó, me puso en un lugar reservado de su presencia, donde la amenaza no me llegó. Esto es lo que dice. Es como cuando tenemos una tela y se dobla hacia ese lado y la tela sigue. Y el enemigo viene tras nosotros y corremos a la presencia del Señor y Él nos mete en ese doblez y el enemigo nos sobrepasa y no sabe lo que pasó. Lo he visto que ha sucedido en muchas vidas. Ellos no saben cómo. Su vida iba decayendo, era un desastre. Sus finanzas se derrumbaban, su matrimonio se derrumbaba, en su trabajo los iban a correr y de alguna manera entran a la presencia del Señor y no pueden ni explicarlo. Solo saben que pasó la tormenta y todavía están ahí. Y el Señor los protegió. Y David dijo, el Señor ha hecho esto conmigo. Solo quiero estar en la presencia del Señor porque no sé cómo lo hace, pero estoy seguro allí. Solo me oculta en un lugar que Él llama su tabernáculo. Y estoy seguro de toda amenaza. Esta semana hablaba con un hombre de negocio de nuestra congregación. Dijo, solo quiero dar un testimonio y agradecerle. Dijo, he sido multimillonario, las cosas caminando bien. Dice, pero no diezmaba. Las cosas iban bien. Luego comenzó a desintegrarse todo y cerraré mi último negocio a finales de este año. Pero déjenme decirles algo bueno que sucedió. Dijo, seguí viniendo y escuchando de la presencia del Señor y oí de cómo acudir al Señor y comencé a hacerlo. Y dice, y he estado a punto de perder todas las casas, las que yo poseo. Dice, tenía una deuda, $350,000 de crédito. Dice, saqué de un propósito de negocio. Debía más de $4 millones de deuda de negocios. Dice, llegué solamente a esos $350,000 de crédito. Y dice, no lo podía pagar, no podía hacer nada con esto. Y luego dice, entré a la presencia del Señor y Él me indicó lo que tenía que hacer. Y esto se ha cumplido y me están hostigando. ¿Quiere su dinero? Firmé y luego me comunicaron y dijeron, le vamos a dar 2 semanas. Y si nos da $15,000, le perdonamos el resto de los $310,000. Dijo, yo sé que esto es porque empecé a entrar en la presencia del Señor. Dice, no sé por qué lo hicieron o cómo lo hicieron. Dijo, pero lo van a hacer. ¿Alguien puede decir amén? Es que yo les dije que en esta economía, si venimos a la presencia del Señor y permitimos que Dios nos ministre, que personas van a recibir casas. Hemos leído en el periódico que el precio promedio de casas hoy es $283,000. Es por todas las casas que se están reposeyendo y este hombre se le perdonó $310,000. Es más del precio mediano de una casa. ¿Me están escuchando? Estamos hablando de algo en el lugar oculto del Señor que Dios lo puede hacer y tú no. Tú no puedes contratar un abogado y causar que suceda. Y él te dirá, de hoy en adelante lo haré de otra manera. Lo haré diferente. Seré diezmador. Dijo, y pondré al Señor primero. Solo esperen que el Señor regrese todo. ¿Qué podré hacer al hacer parte de esto? Y le dije, bueno, pues estoy emocionado con esto, que tú estés en la presencia del Señor. Amén. Escuchen, hay un lugar oculto dentro de su presencia y David se dio cuenta de esto. Nadie le tuvo que decir, oh David, ¿sabes qué? Tienes que orar. Tienes que pasar tiempo con el Señor. Nadie le dijo esto. Él decía, eso es lo que tengo que hacer, porque cada vez que entro allí, yo no sé cómo, pero pasa la tormenta y ahí estoy, firme. Y David llegó a finales de su vida. Nadie lo mató. Llegó a finales de su vida, era el rey dominante del superpoder de la región y ninguno de sus enemigos quería atacarlo.
Todos los pueblos de la tierra en su alrededor le pagaban impuestos y tributos, y había paz. Para cuando él le entregó el mandato a su hijo, él tuvo el privilegio de entregárselo a su hijo y comisionar a su hijo a que fuera un rey justo y que edificara el templo de Jehová. Y murió en una edad madura. Nadie le quitó la vida. Esa es una bendición del Señor. He dicho, es una bendición del Señor. ¿Cómo llegó a esa edad? De todas estas cosas que nos está diciendo aquí. Dice, solo aprendí a llegar a la presencia del Señor, estar con Él en el lugar oculto de su tabernáculo. Ahora, déjenme compartir algo con ustedes que no había comprendido por mucho tiempo. Por alguna razón no me había enfocado y ni lo había captado ni le había puesto atención. Había realmente dos tabernáculos que existían, dos tabernáculos. Sabíamos del tabernáculo de Moisés, pero quiero hablarles del tabernáculo de David y les voy a demostrar de varias escrituras que demuestran y nos comprueban que había dos tabernáculos. Y voy a comenzar aquí en Segunda de Crónicas capítulo 1. Salomón ahora era el rey. Y se acuerdan, era aquí donde iba a sacrificar 1000 holocaustos al Señor. Y quiero comenzar con Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 3. Dice, y fue Salomón y con él toda la asamblea al lugar alto que había en Gabaón. Al lugar alto que había en Gabaón. Todos digan Gabaón. El lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Así es que noten que el tabernáculo que Moisés edificó en el desierto estaba en Gabaón. Ahora, claro, esto era como 500 años antes que Moisés hiciera este tabernáculo y ahora aquí más o menos 1000 años antes de Cristo, Salomón aparece y va a Gabaón y allí está este tabernáculo que Moisés había edificado en el desierto, en este lugar alto en Gabaón. Pero noten que el verso 4 comienza con la palabra pero. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jeraim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Ustedes se acuerdan de la historia. Hablamos de esto hace unas semanas, donde David había traído el arca que había sido tomada por los filisteos y la regresó a Jerusalén porque era la pieza de todo el mueble que representaba más la presencia del Señor. Y David quería la presencia del Señor con él. Y la venía trayendo. Un hombre murió y le dio temor a David y dijo, llévenla a casa de Obed-Edom. Y la tuvieron por 3 meses y toda la casa de Obed-Edom floreció por causa de la presencia del Señor. Y David dijo, tráiganmela. Tráiganmela. Y luego trajo el arca de Jehová, aunque todos los otros componentes y piezas del tabernáculo estaban en Gabaón, en el tabernáculo de Moisés. David trajo el arca del pacto con el santuario y los querubines que tenía alas que se tocaban uno al otro, inclinados sobre el santuario. Él trajo el arca a Jerusalén y levantó una tienda, una carpa ahí. Una tienda es un tabernáculo. Así es que él levantó un tabernáculo diferente al de Moisés. Y ahora tenemos dos tabernáculos. Uno que estaba en Gabaón, el que había hecho Moisés, pero ahora tenemos un nuevo en Jerusalén que hospedaría el arca del pacto. Ahora regresemos a la historia en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 29. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, ahora este fue el día que David la trajo a Jerusalén, y la ciudad de David estaba allí, a la parte sur de Jerusalén. Dice, cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, hablando de la esposa de David, que mirando por la ventana vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Él estaba alabando y danzando porque la presencia del Señor ahora venía a estar con él. Y ella lo menospreció por esto. Pero miren, primer versículo del capítulo 16, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. ¿Ven eso? Y trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Este es un tabernáculo diferente al que Moisés había edificado. Este es el que David había levantado. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Ahora quiero leerles segunda de Samuel capítulo 7. Y muchos de ustedes sabrán que la segunda parte de Samuel habla también de los reyes de la Primera de Crónicas. En segunda de Samuel 7 dice,
Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán. Aquí está hablando el rey David al profeta Natán. Dice: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Ahora permítanme preguntarles, ¿quién hizo las cortinas? Bueno, fue David, o las mandó a hacer. Pero David está diciendo: bueno, traje el arca, pero está dentro de una tienda. Pero yo habito en casa de cedros, indicando que era casa sólida. Y por tanto le dice a Natán: yo quiero hacerle casa a Jehová. Este es David diciéndole a Natán: yo quiero hacerle un templo a Jehová. Ahora, originalmente, Natán le dice: no vamos a tomar tiempo para leer toda la historia, pero Natán el profeta primero le dice: haz lo que está en tu corazón. Pero luego, conforme se retira, el Señor le habla y le dice: regresa y dile que no. Y por tanto el profeta Natán regresa, le dio palabras a David diciéndole: no, el Señor no quiere que le edifiques el templo, porque eres hombre de guerra y tienes mucha sangre en tus manos, pero tu hijo que vendrá después de ti, el cual resultó siendo Salomón, él más bien edificará la casa a Jehová. Pero luego Jehová le dijo a David por medio del profeta Natán: pero yo voy a edificar tu casa, hablando de su linaje, y jamás no tendrás hombre sentado en tu trono para siempre. Ahora, ¿cómo pudiese decir para siempre? He aquí cómo. Porque si estudias después del reinado de Salomón, que el reinado fue quitado a Salomón, excepto la parte sur de Judá, y por tanto Judá al sur, en comparación con Israel al norte, allá por Samaria, allá en Jerusalén, todos los reyes de Judá eran del linaje de David. Y fueron todos de ese linaje hasta que llegamos cuando el pueblo de Judá fueron arrojados a Babilonia y los reinados cesaron. Y en el periodo intertestamentario, luego Jesucristo nace. Y uno de los títulos para Jesucristo es que Él es el hijo de David, ¿cierto? Porque no solamente es judío y no solo es del linaje de Abraham, pero también es de la tribu de Judá y es de la familia de David. Pues todo esto fue planeado. Esto es lo que Dios le prometió a David. Y le dijo: yo sé que quieres edificarme casa porque tienes sangre en tus manos. Esa mi casa no es. Mi casa es casa de paz. Yo voy a permitir que tu hijo lo haga, pero esto haré por ti. Yo edificaré tu casa. Y tú tendrás un hombre de tu familia que se siente sobre el trono para siempre. Y está hablando del último rey, que vendrá como rey, como hijo de David, que sería Jesús el Mesías. Y Jesús se sentaría en el trono ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Esta fue promesa que le hizo a David aquí, por medio de Natán el profeta. Ahora, pasamos por esta maravillosa promesa que Dios le hizo a David. Y quiero que noten lo que dice en el verso 18. Segunda de Samuel 7:18. Dice: y entró el rey David. ¿Entró a dónde? Miren, y entró el rey David y se puso delante de Jehová. ¿Entró dónde? Pues acaba de decir que el arca de Jehová habita en cortinas. Él entró al tabernáculo y se sentó delante de Jehová. Bueno, eso no es extraño para nosotros porque acabamos de leer eso en el Salmo 27, que él le encantaba entrar al tabernáculo. Pero quiero que noten algo que es muy peculiar y decir: un momentito, ¿qué está pasando aquí? David entró al tabernáculo y se puso delante de Jehová. Escucha, no debes de hacer eso. No debes de hacer eso. ¿No se acuerdan cuando Dios vino y le enseñó a Moisés cómo edificar el tabernáculo? Y lo llevó por todos estos detalles, que cuántos pedazos de madera y coyunturas y cueros pintados rojos y aquella cortina y el velo, los tejidos, los ángeles y los querubines, el vestuario de los sacerdotes y todos los detalles. Y parece que le recuerda y cada detalle debe de ser de cierto modo. Luego cuando viene el velo, que el arca va a estar detrás del velo, ahí estará el arca, y solo una persona puede entrar tras de ese velo a la presencia de Dios, el sumo sacerdote, y solamente una vez al año, en el día de expiación. Y vale más que tenga sangre en sus manos y debe de pararse en cierto lugar
porque es para la expiación de los pecados del pueblo y también para los de él mismo, ¿no es así? Solamente una persona podía hacerlo. Por cierto que era algo solemne que comenzaron a pensar que si comete un error y muere ahí, nadie va a ir por él, ¿cierto? Así es que le amarraron un lazo en su pie y enviaban al sumo sacerdote una vez por año con un lazo amarrado del pie. Y él entraba pensando, ojalá que no se le haya olvidado nada. Y aquí están todos sus amigos. Oye, ¿tú mueres? Estás a solas. Te jalamos afuera, pero no vamos a ir por ti. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Esto es la Biblia. Pero ahora vemos algo. David edifica su propio tabernáculo y entra y se sienta delante del Señor. Ahora, no es la primera vez que David está quebrantando reglas. Por cierto, ¿cuántos se acuerdan cuando lo perseguía Saúl? A él y a sus hombres les dio hambre y vinieron con el sacerdote y le dijeron, oh, tenemos hambre, ¿no tienes algo que comer? Y el sacerdote dijo, solamente tengo el pan de la proposición, lo acabo de cambiar. He puesto panes de proposición, pero esto es para los sacerdotes nada más. David dijo, me lo como. No es así. Y lo comió y no se murió. Y se lo dio a sus hombres y ellos no se murieron. Jesús estaba predicando y tenía problemas con los líderes religiosos. Les dijo a los religiosos que no se acuerdan cuando David tomó el pan que era solamente para los sacerdotes. Es que Jesús no solamente comentó que él se había comido ese pan, sino que también había quebrantado la ley. Quebrantó la ley de Dios. ¿Que no se acuerdan que él y sus hombres se comieron el pan que solamente era para los sacerdotes y fue justificado? Un momento, que no debes de guardar las reglas, pero de pronto estamos viendo a este hombre haciendo cosas que otros no se atrevían a hacer. Él viene y entra al tabernáculo con el arca allí y no hay escritos que nos indique que aún él tenía velo en su tabernáculo. Dice que él entró y se sentó delante del Señor. ¡Ja! ¿Cuántos pueden ver que este tabernáculo era diferente al otro tabernáculo? Él entró, se sentó ante el Señor y no murió. Y esto es en serio. ¿Qué está pasando aquí? Ahora quiero que noten esto. Después, y ustedes saben que él llegó a edad madura y cientos de años después que él murió, el Señor seguía hablando de él y seguía hablando de él diciendo, quiero que seáis como mi siervo David. David. Oh, tú dices que vivió hace cientos de años. Nosotros tenemos problemas hablando del primer presidente hace unos 200 años. Es que pasan 400 años y todavía Jehová está hablando de su siervo David. Su siervo David. ¿Por qué? Porque hay algo en aquella persona que quiere estar con Dios, en su presencia, que capta el corazón de Dios. Cientos de años después, la nación de Israel, Judá, están pasando por tiempos terribles porque han sido desterrados y eso. Y un profeta llamado Amós comienza a hablar a favor de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Amós? Y Amós dice en Amós 9:11, y él dice, hablando de los últimos tiempos, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ahora, este no es Amós diciendo eso, este es Dios diciendo esto. Dios está diciendo en aquel día, hablando de los últimos días, Dios dice, yo levantaré el tabernáculo de David. ¿Cuántos saben? Oh, pero un momentito, ¿qué pasa con el tabernáculo de Moisés? Por cierto, Señor, ¿podemos detenernos un momento? O quizá te confundiste con los tabernáculos. Porque el tabernáculo de Moisés es al cual tú entraste en detalles que tiene que ser edificado así y tantas piezas de madera y las dimensiones tenían que ser a su modo. Señor, ese es el que tú tomaste mucho tiempo para designar. No tenemos archivo que David aún tuviese una medida establecida para la construcción o que aún trató de hacerlo como el otro. No hay ninguna escritura que mencione los tejidos o cueros pintados de rojo o velos u otra cosa. Él puso una carpa, metió el arca. Y aquí el Señor está profetizando que en los últimos tiempos Él no va a levantar el tabernáculo de Moisés. ¿Cuál va a levantar?
el tabernáculo de David. ¿Por qué hace eso? Porque Dios nunca quería ese velo entre él y su pueblo. ¿Cuántos se acuerdan de lo que se trataba la ley? La ley no fue dada para que la gente diera la medida y que estuvieran perfectos. La ley fue dada, Gálatas nos dice claramente, para ayudar a la gente a comprender que no podían dar la medida y comprendiera que necesitaban un Salvador. Ese velo entre la presencia de Dios, su santa presencia, y la gente era para hacerlos comprender: soy un Dios santo. Esta es cosa seria cuando vienes a mí. Y si reconoces tu pecado, vendrás al Señor con el temor apropiado y con un corazón apropiado. Y si no reconoces que hay una diferencia entre tú y Dios, luego no vendrás ahí con un corazón apropiado y luego no recibirás salvación, ni vas a necesitar un Salvador, pues pensarás que tú eres como Dios. Déjame decirte, David tenía un corazón según Dios. David sabía que había pecado, David sabía que necesitaba un Mesías, y David vivió su vida creyendo que algún día Dios enviaría un Mesías que pagaría por nuestros pecados. Y David comenzó a experimentar la presencia del Señor, como nosotros tenemos acceso en el Nuevo Testamento. Así es que cuando Dios dijo: yo levantaré un tabernáculo, no pienses que se confundió. ¿O cuál tabernáculo? ¿David o Moisés? ¿Qué escribiste? Dije David. Pero no importa, un tabernáculo es un tabernáculo. ¿Cuántos saben que Dios es muy intencional sobre de esto? Él pudo haber dicho el tabernáculo de Moisés, pero no me gusta. Yo quiero aquel donde la gente puede venir directamente a mi presencia. Yo levantaré el tabernáculo de David. Ahora escuchen lo que dice Santiago. ¿Cuántos se acuerdan lo que dijo Santiago, el hermano del Señor? Necesitamos distinguir los Santiagos. ¿Saben? Juan y Santiago, que eran hermanos, es un Santiago. Ese Santiago fue asesinado en Hechos capítulo 12. Santiago, el hermano de Juan. Pero Jesús tenía medios hermanos. ¿Cuántos saben que los medios hermanos de Jesús era porque José no era el padre biológico de Jesús? ¿Cuántos sabían eso? Era nacimiento virginal. Así es que fue nacido de María, pero no de José, físicamente. Pero después de que José y María tuvieron a Jesús, ¿cuántos saben que no hicieron nada hasta después que tuvieron a Jesús? ¿Saben lo que digo? Yo no hice nada. ¿Cierto? Es la verdad. Pero no se atribularon porque después de que tuvieron a Jesús, podían proseguir con su matrimonio. Y tuvieron otros hijos porque la Biblia nombra a los hijos. Porque dice: ¿no son estos los hijos del carpintero? ¿Y los hermanos José y Santiago y Judas? Y nombra a los hermanos. Bueno, Santiago, en Hechos 15, hubo una discusión que si los gentiles debían de ser circuncidados y guardar la ley para ser salvos. Y Pablo y Bernabé regresaron allí, y luego Santiago, el medio hermano del Señor, se pone en pie y dice: ¡Hey! Un momentito. El Señor dijo, y recitó Amós 9:11. El Señor dijo que en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y los gentiles podrán venir a él. Pues, ¿qué está diciendo? Está diciendo: escuchen esa ley de la circuncisión y que tienen que guardar la ley para ser salvos. Dios profetizó que en estos últimos días no vas a tener que pasar por todo eso para venir ante el Señor. No tienes que hacer eso. No va a levantar el tabernáculo de Moisés, va a levantar el tabernáculo de David. Solo déjenlos venir al Señor y no los hagan pasar por todo eso que nosotros tuvimos que pasar. Dios dijo que los iba a dejar venir. ¿Y saben qué? Santiago, como también Simón, verificaron eso, que hicieron la determinación que no tenían que ser circuncidados. Y llegaron a esa conclusión, pero noten que Santiago hizo uso de esta escritura, porque hace 2000 años Santiago, el medio hermano de Jesús, comprendió la diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Dijo: lo que Dios en verdad solo quiere que vengas. No quiere que todo esto intervenga. Escuchen lo que dijo Isaías en Isaías 16:5. Dice: y se pondrá el trono de misericordia, hablando del trono de Jesucristo. Y dice: y se pondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente. Noten esas palabras. Significa que está hablando del Señor. Y sobre de él se levantará firmemente. En él, ¿en el qué? ¿Dónde se va a sentar Jesús como rey? ¿En el tabernáculo de Moisés? ¿Dónde? Y ustedes saben que aquí pudo haber dicho: en el templo de Salomón, el glorioso templo.
Amén. Quiero que noten que no escogió el tabernáculo de Moisés y no escogió el templo de Salomón. ¿Qué escogió? Yo quiero esa carpita, esa que levantó David, donde él entraba y pasaba tiempo conmigo. Amén. Amén. Es que podemos como iglesia ir y edificar un templo elaborado y pueda que Dios no esté allí. Y todos podrían decir, oh, mira qué grande, mira qué lindo. Y a Dios no le importa. Él dice, levanta algo, quiero estar contigo. ¿Cuántos pueden ver que Él solamente quiere estar con nosotros? Él no busca ni aún su propia construcción de cómo hacerlo. A Él no le importó eso. David levantó una carpa, sí, eso es la que levantaré. Eso es lo que Dios siempre ha deseado. Ahora escuchen al escritor del libro de Hebreos, Hebreos 10:19. Dice así, que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo en ocasiones llamado el santuario, era aquel lugar que estaba atrás del velo, en el tabernáculo de Moisés. En otras palabras, donde está la presencia de Dios. En el tabernáculo de David era la carpa. Pero la escritura dice aquí, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Escuchen, esto es de su carne. A través del velo, esto es de su carne. El velo era lo que separaba al pueblo de la presencia de Dios. Pero ahora dice, podéis venir a su presencia por el velo, lo cual es su carne. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz, que había estado ahí colgado 6 horas y antes de morir gritó, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu? Y la Biblia dice, y entregó el espíritu. Esto es Mateo 27, y entregó el espíritu. Pero ¿saben lo que dice el verso 51? Y aquí estamos hablando del Calvario, el Gólgota, allí clavado en la cruz, esa escena sangrentosa, y Jesús muere. Y en el siguiente verso brinca al templo y dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, se partió por en medio. ¿Qué tiene que ver el templo con el Calvario? He aquí lo que es. Su cuerpo fue quebrado y penetrado y roto para que nosotros pasásemos por su muerte a la presencia de Dios. Amén. Y noten que el Espíritu Santo inspiró esto para que lo captáramos, que tan pronto como murió el cuerpo de Jesús, ese velo se rasgó. ¿Qué significa esto? Ahora puedes entrar directamente a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Y miren qué dice aquí. El velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Déjenme regresarme al verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. David, allá en el Antiguo Testamento, él tenía fe en la sangre del Mesías que vendría, y Dios le permitió la experiencia, es decir, que comiera el pan de la proposición. ¿Cuántos saben que en estos días todos somos reyes y sacerdotes? Es que nosotros tenemos un acceso a la presencia del Señor, pero esto es lo que David estaba tratando de decirnos. Tienes que aprender algo, el secreto. Vienes a la presencia de Dios y estás pasando por cosas y de alguna manera te oculta en un doblez en el espíritu y lo que venga en tu contra, y quizá no lo puedas explicar, pero solo sabes que de alguna manera pasa la tormenta y ahí estás. No te pudo llegar ni destruir. ¿Por qué? Porque entraste en la presencia de Dios. Nosotros tenemos el privilegio por la sangre de Cristo Jesús venir y entrar a su presencia. David solamente levantó una carpa. No tenemos escrito que Dios le haya dicho que haga eso. Y he aquí el punto que Dios quiere impresionar a nosotros. El Señor quiere que levantemos nuestro propio tabernáculo. ¿Dónde es? Donde tú te juntas con Dios. Es que David creó un lugar y dijo, Señor, aquí me juntaré contigo. Aquí vendré ante tu presencia. Yo tengo un par de lugares en mi oficina. El lugar donde comúnmente me junto con Dios es en mi yarda, allá atrás. Ya les he dicho. Es que las cosas están sucediendo y yo me salgo, cierro la puerta y solo digo, Señor, tú eres mi Dios. Tú eres el único que puedes hacer esto. Eres el único. Nadie más puede ayudarme. Nadie puede proveer. Nadie puede hacerlo más que tú.
y te sales y comienzas a bendecir al Señor y le haces saber: Señor, acudo ante ti, no espero de nadie más. Tú eres mi Dios. Y les diré, cuando menos pienso, la inquietud en mi corazón se disipa y sube la paz del Señor y comienza el gozo. Y conforme pasa el tiempo y no sabes cómo sucede, solo sabes que funciona. Amén. En todo donde pones la mano funciona. Por esto, pero tanta gente, y les digo cristianos, están tan ocupados y van a la carrera: Señor, oh Señor, oracioncitas, pero no levantan su cosecha. Porque en verdad no crees a la presencia de Dios. Porque si creyeres, tomarías tiempo. Amén. Pero crees que si te apuras, si te trabajas, eso produce más que pasando tiempo con el Señor. ¡Ja! Aun cuando la gente tiene tiempo, no lo hace. Lo saben, lo enseñan, hablan de esto, pero no lo hacen. David lo hizo. Y miren lo que sucedió en su vida. Es que Salomón cosechó los beneficios de David. Él era el más glorioso, pero él se paseó en el corazón de su padre, en la presencia del Señor. ¿No es así? David llegó a los finales de su vida con su integridad y el favor de Dios. Y Salomón no. Él no. Porque no pasó tiempo con el Señor como David. Se involucró en la cultura. Dios viene a nosotros como congregación y nos está diciendo: escucha, levanta una carpa, haz un tabernáculo. Puede ser en tu recámara, puede ser tu sala, puede ser en tu yarda allá atrás. No importa dónde, puede ser tu carro. Vienes y le dices: Señor, aquí quiero unirme contigo. Aquí es donde entraré en tu presencia. Es aquí, Señor, donde buscaré que tú me escondas y me digas de lo que está viniendo en mi contra y de reasegurar mi corazón. Amén. Esto es el Señor nuestro Dios y ha venido con nosotros, no de este tabernáculo de David que tan grande estaba. Noten que es importante que no nos dijo qué tan grande o qué color o qué tan alto sería. Lo que quería era que supiésemos. Eso no importa. Lo que importa es que David hizo un lugar para Dios y allí entraba. Y el Señor dijo: ese era mi favorito. Amén. Inclinemos nuestros rostros esta mañana, por favor.